Capítulo 768. Puerta metálica misteriosa. Empapado en la brillante luz sagrada, el ejército de criaturas decidió detener su avance. Simplemente se quedaron allí, observando al rinoceronte resurgir como el sol. Aunque la luz era brillante, no dañaba los ojos al mirarla. Era cálida y acogedora. Mientras Ansem observaba las llamas, los huesos se desmoronaban como pétalos de flores. A medida que los huesos se desprendían, la bestia se hacía más pequeña y la luz se intensificaba. Los huesos que quedaban brillaban como jade. El rinoceronte, que originalmente era tan grande como una montaña, se redujo a medida que sus huesos se convertían en polvo. No pasó mucho tiempo antes de que su tamaño fuera igual al de un rinoceronte terrestre promedio. Sus huesos se habían refinado en cristales transparentes, a través de los cuales fluía una luz sagrada. Dentro de esa luz sagrada, Ansem pudo presenciar algo absolutamente increíble. Los huesos estaban dando a luz nueva carne. La piel y la carne regresaban, como si el rinoceronte estuviera renaciendo. El rugido resonó en el cielo con renovado vigor, y ningún rastro de ira o sufrimiento manchaba su llamado. Sonaba como un grito de alivio, o como el pío de un polluelo que ha picoteado las capas de su caparazón para nacer de verdad. Innumerables criaturas lo observaban, e incluso el fénix de llamas negras y el quirín verde lo miraban con asombro. Con la luz sagrada que parecía agua, el cuerpo del rinoceronte se reensambló con gran rapidez. No pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo se hubiera recompuesto por completo, con su carne totalmente recuperada. La única diferencia con su apariencia anterior era su tamaño más pequeño, pero a pesar de eso, su presencia y aura sagradas eran más fuertes que nunca. Ahora, copos de nieve descendían del cielo, y tras una inspección más cercana, Ansem se dio cuenta de que estaba equivocado. No era nieve, sino los dientes de león luminosos que habían regresado, portando la imagen de una nevada que descendía sobre el desierto. Los dientes de león luminosos se posaron sobre las criaturas y se desvanecieron en su piel. También los imbuyeron con una aura sagrada. Ansem vio cómo los dientes de león luminosos descendían sobre él también. Y cuando se hundieron en su propio cuerpo, se sintió más puro de lo que se había sentido jamás. Sostuvo uno en su mano y se desvaneció suavemente en sus dedos. Una energía purificadora recorrió su cuerpo, como si lo estuviera lavando. La suciedad en su interior se dispersó y su cuerpo se sintió maravilloso y tranquilo. Esos dientes de león luminosos se sienten más efectivos que antes. ¿A qué nivel ha evolucionado este rinoceronte? Ansem miró al rinoceronte con asombro y sorpresa. El rinoceronte sagrado llamó al cielo de nuevo y la luz sagrada en su interior fue como una erupción volcánica. Una luz sagrada se disparó hacia el cielo como un rayo hacia el paraíso. La luz sagrada alcanzó el cenit del mundo, y en ese lugar apareció una misteriosa puerta de metal. Extraños símbolos y transcripciones aparecieron en la puerta, y engranajes y ruedas dentadas la adornaban. Lentamente, la puerta se abrió. Se abrió solo ligeramente, antes de que una sensación horrible se precipitara. Era una fuerza malévola, que hacía sentir como si el cielo fuera a descender rápidamente y aplastar el mundo de abajo. Todas las criaturas cayeron al suelo, incluido el fénix de llamas negras y el quirín verde. Ansem y la pequeña hada también sufrieron, sintiendo como si de repente hubieran sido aplastados por la misma atmósfera. Solo el rinoceronte sagrado se mantuvo firme, permaneciendo inmóvil en desafío mientras su luz sagrada brillaba como un faro. Con ojos tranquilos y serenos, miró la puerta en lo alto. ¿Por los refugios? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa puerta de metal? Ansem se quedó paralizado mientras observaba. Todo lo que había ocurrido hasta ahora iba en contra de todas sus expectativas más descabelladas. Nunca había oído hablar de nada tan remotamente extraño como esto. Las puertas de metal ni siquiera se habían abierto de par en par.
Solo se abrieron un poco, y ya la presencia y la sensación que exudaba eran increíblemente intimidantes. Era casi acosador. Hansen sintió como si una fuerza vital viviente existiera detrás de la puerta, una que era más tentadora que el fruto del cactus. ¿A dónde lleva esa puerta? Hansen todavía estaba inmovilizado en el suelo, pero pudo mantener un ojo en la puerta. A medida que la puerta se abría lentamente, lo que había detrás era un borrón. Por mucho que lo intentara, su visión no podía perforar ese velo y ver lo que había más allá. Una presencia aterradora salió de ella, y la vida se arremolinó desde más allá hacia la atmósfera del área. Dentro de este duro y árido desierto negro, algo se estaba moviendo. La vida llegó en abundancia, y el reino pareció nacer de nuevo con prisa. En poco tiempo, hierba y flores cubrieron todo el suelo. El lugar había sido transformado, y su belleza era tan grande que había adquirido la sensación que uno tendría si paseara por el jardín del Edén. Era difícil imaginar que donde estaba Hansen una vez había existido un desierto árido. El hada temblaba en una mezcla de miedo y emoción fascinante mientras contemplaba la puerta y al rinoceronte. El fénix de llamas negras y el quirín verde eran iguales. Miraban al rinoceronte con envidia, deseando ser ellos los que estuvieran en su lugar. La puerta de metal finalmente se abrió por completo. Hansen intentó frenéticamente ver lo que había allí, pero no pudo ver nada. Pudo ver algo tenue, pero nada con detalles vívidos. Creyó haber visto un cuerpo humano salir del borrón detrás del marco de la puerta. ¿Hay humanos ahí dentro? Hansen se quedó boquiabierto, sin esperar que un humano saliera de una puerta de metal tan curiosamente oculta. Pero Hansen no podía estar del todo seguro de que lo que había salido fuera realmente un humano. Los detalles eran escasos, y solo podía distinguir la forma humanoide del ser. La sombra de una persona se acercaba más y más, y realmente parecía ser la figura de un humano. Pero la energía que liberaba era aterradora. Era opresiva, y le dio a Hansen la sensación de que debía postrarse ante ella. Al mirarlo con sus humildes ojos humanos, Hansen fue golpeado por la sensación de que sus acciones eran blasfemas y que no era digno de la vista. Muchas criaturas, como el fénix negro, el quirín verde y el hada, estaban todas en el suelo. Temblaban, sin atreverse a echar una sola mirada. La sombra salió del vacío, con un pie fuera de la puerta. Hansen se obligó a mirar más de cerca la puerta y vio una pierna cubierta de metal negro. Se veía terriblemente poderosa, y daba la sensación de que la pierna partiría el mundo en pedazos si alguna vez tocaba el suelo. Rápidamente, el cuerpo salió de la puerta por completo y Hansen ahora pudo verlo claramente. Era un hombre vestido con una armadura negra. Se veía frío, pero guapo. Parecía sagrado. Todo lo que sus ojos veían habría sido intrascendente para él. Su cuerpo poseía un aura horrible, una que sugería que todos los que lo miraban deberían encogerse de miedo. Incluso el rinoceronte, que había estado inmóvil todo el tiempo, bajó la cabeza ante su llegada. Hansen se sorprendió por lo que estaba viendo y supo que esa persona no podía ser un verdadero humano. Hansen vio alas negras en su espalda, y no eran almas de bestias. Parecían ser parte de él. ¿Es un espíritu? Hansen estaba asombrado por todo este giro de los acontecimientos, pero aún tenía que preguntarse cómo un espíritu podía ser tan poderoso. Comparado con esta cosa, el Hijo de la Luz de Dios tenía la presencia de un insecto. Capítulo 769. Eres mío. ¿Me seguirás por el camino de la evolución? Dijo el hombre con un tono frío, mirando al rinoceronte. Bob. Respondió el rinoceronte al hombre. Luego, comenzó a volar hacia la puerta de metal. Flotando junto al hombre, se dio la vuelta para mirar al desierto como si fuera a extrañar el lugar. El hombre sonrió, y luego llevó al rinoceronte a irse.
Miró casualmente a su alrededor y pareció sorprendido. Justo cuando se preparaba para guiar al rinoceronte a través de la puerta, escaneó a las criaturas en el suelo. Hansen de repente pudo sentir que los ojos del hombre estaban dirigidos a él y no había posibilidad de que se equivocara al respecto. Oh, no. ¿Por qué me molestaría siquiera en mirarlo? Este hombre se está llevando a quien quiere. Incluso las supercriaturas no se atreverían a mirarlo. Parece que todo lo que hago es buscar problemas. Hansen quiso abofetearse a sí mismo. Antes, las cosas parecían estar avanzando sin problemas para él. Pero Hansen se dio cuenta de su tontería al mirar hacia el hombre, y ahora, el misterioso hombre lo tenía en su punto de mira. Hansen se sentía increíblemente nervioso. Si hubiera podido escapar, lo habría hecho en un abrir y cerrar de ojos. Pero no era el único que todavía estaba inmovilizado en el suelo, ya que el hada, el fénix de llamas negras y el quirín verde también lo estaban. La posibilidad de escape de Hansen era más escasa que nunca. Después de ver a Hansen donde estaba acostado, el hombre lo miró con interés. Con un dedo, lo señaló. Un rayo láser negro cayó sobre la cabeza de Hansen Ador. Oh, no. ¿Es este el final? ¿Voy a morir? Hansen usó todas sus fuerzas para tratar de esquivar el golpe, pero por mucho que lo intentó, no pudo moverse ni un centímetro. El rayo de luz golpeó la cabeza de Hansen y su corazón se heló por un segundo. Es el karma. Me he pasado la vida golpeando cabezas ajenas. Ahora me toca que me golpeen a mí. Quizás me lo merezca, pero si no tengo cabeza, ¿alguien podrá reconocerme cuando encuentren mi cuerpo? Eso suponiendo que mi cuerpo permanezca intacto, con todas estas criaturas alrededor, seré comida en un santiamén. Dudo que queden siquiera mis huesos. ¿Ni siquiera puedo despedirme de mi familia? Hansen sintió mucha tristeza en su corazón. Pero entonces fue como si nada hubiera pasado. El rayo de luz no le aplastó el cráneo, como esperaba. No sintió ningún dolor. Era como si el rayo de luz no hubiera sido más que una ilusión. Tú eres mi hombre. El hombre levantó los labios al hablar, luego se dio la vuelta y se marchó más allá de la puerta de metal. El rinoceronte sagrado lo siguió al interior, y luego la puerta se cerró. Tan lentamente como apareció, ahora desapareció en la nada. Hansen por fin pudo moverse, y lo primero que hizo fue tocarse rápidamente la cabeza. Para su alivio, su cabeza estaba firme, caliente e intacta. Estaba súper contento, y pensó. Mi cabeza sigue aquí. Genial. No estoy muerto. Pero un segundo después, no se tomó tiempo para celebrar. Invocó a su rugidor dorado y, con el hada al lado, cabalgó hacia el cráter de arena. No solo Hansen fue allí. Todas las criaturas, incluido el fénix de llama negra y el quirín verde, corrieron hacia adelante. Habían quedado algunos huesos y carne del rinoceronte. Era la carne de una supercriatura superior y claramente el objetivo del deseo de todos. El fénix de llama negra y el quirín verde corrieron hacia allí, disparando llamas y truenos a su paso. Mataban sin piedad a cualquier criatura que intentara robarles. Sin embargo, Hansen contaba con el pequeño ángel y el hada para protegerlo. Rápidamente, saltó hacia el montón de carne. Invocó su toque de muerte y lo lanzó a la sangre. Entonces, a Hansen se le ocurrió una idea y también lanzó la calabaza allí. Aunque no sabía si tendría algún efecto, esta era una oportunidad única y no quería dejarla pasar. El fénix de llama negra y el quirín verde saltaron hacia la carne y empezaron a devorarla lo mejor que pudieron. Aunque comían como locos, aún así lograban incinerar cualquier cosa que se acercara. El hada también se tomó su tiempo para comer un bocado. Su pequeña boca trabajaba increíblemente rápido para engullir trozos decentes de carne. El pequeño ángel también tuvo su parte justa. Así que, Hansen invocó a Meopt y dejó que comiera algo. Hansen estaba arrepintiéndose de su decisión de dejar atrás al zorro plateado.
Si ese pequeño agujero negro plateado estuviera aquí, estaría extasiado ante la perspectiva de toda esta comida. El rinoceronte era increíblemente grande. Aunque esos dos monstruos estaban masacrando criaturas, otros pudieron unirse y comer desde lejos. Hansen se tumbó en el suelo para probar un sorbo de la sangre, pero después de probarla, la escupió rápidamente. La sangre era como ácido y casi le derrite toda la boca y la lengua. ¿Qué es esto? ¿Solo las criaturas pueden consumir esto? Hansen se desanimó al ver a todas las demás criaturas comiendo alegremente hasta saciarse. El pequeño ángel tampoco tuvo problemas. Solo Hansen no pudo participar en comer los restos del rinoceronte. Sin embargo, Hansen no quería rendirse tan fácilmente. En lugar de intentar beber la sangre, agarró un trozo de carne y le dio un mordisco. Sabía a lima y le quemó la boca con fiereza. Rápidamente, lo escupió todo. Madre mía. ¿Qué está pasando? El corazón de Hansen estaba increíblemente triste y su incapacidad para comer la carne lo volvía loco. De repente, Hansen recordó que una lágrima había caído del rinoceronte. La lágrima parecía haberse solidificado y se preguntó si aún estaría allí. Por lo que Hansen recordaba, cayó en el charco de sangre. Se acercó sigilosamente a donde la había visto caer y rebuscó en su interior. Si no se había derretido, tenía que seguir ahí. Después de un rato, sus manos tocaron algo circular. Con un rápido rebote de alegría y emoción, lo sacó. Era, en efecto, la lágrima del rinoceronte. Era transparente y del tamaño de un puño. Aunque salió de la sangre, no se había manchado con ella. Era extraño, teniendo en cuenta que la mano de Hansen estaba toda sucia con la sangre en la que se había sumergido. Fue una suerte que llevara la armadura de alma de bestia también. Si no fuera así, se imaginaba que su piel ya se habría derretido. Hansen sostuvo la lágrima y sintió mucha energía recorriéndola por dentro. El objeto en sí se sentía increíblemente sagrado. El mero hecho de sostenerla calmaba su ser, como si estar cerca de ella lo limpiara. Esto sí que es bueno. Hansen estaba extasiado y guardó cuidadosamente la lágrima en su bolsillo. Hansen sacó una bolsa y metió un poco de carne dentro, para poder ofrecérsela al zorro plateado cuando regresara. No podía dejar que el zorro plateado, la criatura que tanto amaba comer, se quedara sin esta clase de comida. Por supuesto, Hansen también albergaba el deseo de ver al zorro plateado crecer un poco más rápido. Un zorro plateado adulto seguro que sería increíblemente poderoso y, si nunca crecía, su inversión en la pequeña criatura habría sido un desperdicio. Capítulo 770. Pícara. El cadáver del rinoceronte sagrado era enorme, pero después de que la gran multitud de criaturas se reuniera para comerlo, no duró mucho. Pronto, toda la sangre había sido consumida. Hansen recogió su calabaza de la arena húmeda y parecía que se había teñido de rojo y que tenía un aspecto mucho más atractivo. Naturalmente, Hansen supuso que, de hecho, había absorbido mucha sangre. La campana azul, por otro lado, estaba adornada con varios grabados rojos de diversos símbolos diferentes. Sin embargo, Hansen no pudo discernir lo que significaban. Meot se había llenado la barriga y estaba increíblemente hinchado. Con su estómago en forma de balón de playa, lo único que podía hacer era tumbarse en el suelo y jadear. El hada comió más lentamente que el resto, pero parecía estar terminando. El pequeño ángel, por otro lado, había terminado mucho antes. Hansen recogió mucha carne y al ver que casi toda la carne había sido comida, no quiso quedarse más tiempo. Agarrando su bolsa, llamó al hada y le dijo que debían regresar. Pero el hada todavía no quería irse y siguió comiendo. Aún así, Hansen no la esperó. Ignoró su deseo de quedarse y se marchó con el pequeño ángel. Pero las otras criaturas se habían fijado en la bolsa que Hansen poseía y rápidamente fueron tras él.
Sin embargo, no representaban una gran amenaza, y gracias a las fuerzas combinadas de él mismo y el pequeño ángel, no tuvieron muchos problemas en su partida. Ansem regresó a donde había dejado a Zhou Yumei y se sintió aliviado al ver que no se habían movido. Al darse la vuelta para echar un vistazo al lugar en el que acababa de estar, que estaba a cientos de kilómetros de distancia, vio que realmente se había convertido en una extensión verde de flores verdes y multicolores. El zorro plateado, al ver acercarse a Ansem, salió corriendo a saludarlo. Ansem extendió la mano para coger al zorro plateado, pero el zorro plateado la esquivó y fue a por la bolsa. Saltó, abrió la bolsa y empezó a engullir la carne que Ansem había arriesgado su vida para traerle. Sintiendo una ligera incomodidad, Ansem retiró su mano discretamente. Miró a su alrededor con las mejillas rojas y se aclaró la garganta. Su corazón, sin embargo, reaccionó de forma diferente. ¡Qué bastardo sin corazón! Huele la carne y no le importa el amo que se ha molestado en traerla hasta aquí. La pequeña naranja también se acercó al montón de carne. Saltó alegremente, pero no fue tan grosera como para comer la carne sin permiso. Ansem empezó a pensar en cómo la pequeña naranja también podría ser útil algún día. Queriendo formar un vínculo más fuerte con la criatura, agarró un trozo de carne y se lo dio a la gatita. La pequeña naranja saltó con entusiasmo y luego empezó a devorar la carne extasiada. ¿Qué ha pasado ahí fuera? ¿Por qué tantas criaturas se dirigieron hacia allí? ¿Y por qué se ha convertido de repente en un oasis de hierba? Zhou Yumei corrió hacia Ansem y le preguntó con curiosidad. El rinoceronte blanco ha muerto. Las criaturas han ido a devorar su cadáver. He conseguido recoger algo de su carne a mi regreso. Ansem no la entretuvo con los detalles de lo que había sucedido, ya que era demasiado extraño y curioso. Lo mantendría en secreto por ahora y reflexionaría un poco más sobre los acontecimientos. Pero la información como esta era algo valioso y era el tipo de información que se podía vender por un precio elevado. No se lo diría a cualquiera a la ligera. ¿Esta es la carne del rinoceronte? Cuando Zhou Yumei escuchó lo que era la carne, se mostró sorprendida. Luego, guardó un momento de silencio por la criatura fallecida. Después de eso, volvió a ser ella misma y preguntó. Oh, hermanito querido, ¿podría pedirte un poco de esa carne? Zhou Yumei sabía que el rinoceronte era algo especial. Las criaturas de sangre sagrada no podían compararse con él, lo sabía muy bien. La carne de una bestia así tenía que ser algo muy notable. Si Hansen había accedido a darle un trozo a la pequeña naranja, pensó que seguramente le daría 1 o 2 a ella. ¿Puedes comer? Sí. Pero primero, debes firmar esto. Firma esto y podrás comer todo lo que quieras. Hansen sacó un formulario de pagaré. Bien, lo que sea. Zhou Yumei ya había acumulado muchas deudas mientras viajaba con Ansenador. Tras una breve ojeada al documento, y sin ver nada particularmente sospechoso, lo firmó apresuradamente. Después de firmarlo, corrió feliz hacia la bolsa de carne creyendo que se había ganado un buen premio, y por un precio pequeño además. No era frecuente poder comprar una carne tan increíble. Pero cuando Zhou Yumei le dio un mordisco, su cara se puso verde y lo escupió todo. Corrió de vuelta hacia Ansem y le señaló con el dedo, gritando. Me has mentido. Esta no es carne de rinoceronte blanco. No he mentido. Si no me crees, ¿por qué no vas a preguntarle a tu querido Naranjita? ¿No lo ves ahí, comiéndoselo tan feliz? Si no fuera carne de rinoceronte blanco, ¿por qué seguiría comiendo? Ansem señaló a Naranjita y ofreció su explicación. Zhou Yumei pensó que Ansem podría tener razón, ya que Naranjita rara vez comía carne de sangre sagrada. Esa carne debía ser muy especial para que Naranjita se volviera loco por ella. Pero. Con su lengua incapaz de encontrar palabras para replicar, cerró la boca. Sin embargo, al ver la malvada sonrisa en el rostro de Ansem, entendió lo que había pasado.
Furiosa, hizo todo lo posible por recuperar el pagaré y dijo: Me has mentido. Sabías que no iba a poder comer la carne, y aún así me hiciste firmar este pagaré. Eso es una trampa. Devuélvemelo. ¿Perdona? No te he mentido ni una sola vez. Tampoco te la he vendido. Tú me la has suplicado. ¿Cómo puedes convertir esto en una acción malvada de mi parte? Hansen no estaba dispuesto a devolverlo, así que se guardó el pagaré. Zhou Yumei no estaba dispuesta a dejar el papel tan fácilmente, sin embargo. Mientras intentaba recuperarlo, Hansen la agarró de la muñeca. La hizo girar y ella cayó hacia atrás contra él. Y entonces, su firme y redondeado trasero estaba presionando contra su parte delantera. Hansen le dio una palmada en las carnosas nalgas, y Zhou Yumei tropezó hacia adelante unos pasos mientras se las agarraba en defensa. Su mente era un torbellino de ira y vergüenza, y lo único que pudo hacer fue mirarle con ojos de fuego. No se atrevió a acercarse. Zhou Yumei ya no quería provocar a Hansen, así que decidió moverse y empaquetar gran parte de la carne para que Naranjita la comiera exclusivamente. Mientras hacía esto, Hansen la agarró de la ropa. ¿Qué estás haciendo? Exigió Zhou Yumei con enojo. Me has quitado las palabras de la boca. ¿Qué estás haciendo, moviendo mi carne? Hansen levantó los labios. Yo compré tu carne, ¿no? ¿Puedo hacer lo que quiera con ella? Dijo Zhou Yumei en respuesta. Dije que puedes comer todo lo que quieras. Nunca dije nada sobre llevártela. Los bufés para llevar no existen por una razón, ¿sabes? Hansen se rió mientras hablaba. Tú, imbécil. Naranjita, muerde. Zhou Yumei apretó los dientes y le pidió a Naranjita que cometiera un acto de venganza en su nombre. Naranjita corrió hacia Hansen, pero él se quedó allí inmóvil. En un segundo, Naranjita saltó sobre él. Cuando Naranjita saltó delante de Hansen, aterrizó suavemente. Con su cabeza esponjosa, se frotó contra Hansen varias veces. Maullaba todo el tiempo. Buen chico. Hansen acarició la cabeza de Naranjita y le dio otro trozo de carne. Esto hizo muy feliz a Naranjita y siguió maullando al lado de Hansenador. Zhou Yumei estaba furiosa y su cabeza casi explotó de rabia. Traidor. Naranjita, traidor. ¿Cómo puedes dejar que este hombre terrible compre tu amor? ¡Qué traidor! Como un pequeño y querido gorrión que elige un árbol para instalarse, los gatitos saben qué amo deben elegir. Hansen dijo su parte de manera ruidosa y engreída y acarició a Naranjita mientras lo hacía. Sin embargo, Hansen sabía que Naranjita no estaba siendo amable. Sabía que tan pronto como se acabara la carne, volvería corriendo con Zhou Yumei. Pero aquí, en este aburrido desierto, no le importaba tomarse el tiempo y el esfuerzo para ponerla nerviosa. Zhou Yumei se quedó sin palabras, a pesar de su furia. De repente, se calmó, sin embargo. Señaló la frente de Hansen y comenzó a reír, diciendo: Soy una buena chica. No voy a pelear con hombres. Y especialmente no lo haré contigo, que eres medio hombre y media mujer. ¿Cuántos años tienes, eh? ¿Y te estás poniendo colorete en la frente? No voy a pelear con alguien así. ¡Qué colorete! El corazón de Hansen dio un vuelco. Rápidamente, se tocó la frente. Capítulo 771, Lágrima Sagrada de Nirvana. Hansen se tocó la frente y no sintió nada. Estaba lisa y sin arrugas, como de costumbre. Pero el rostro de Zhou Yumei no parecía indicar que estuviera mintiendo. Hansen sacó un espejo de su mochila, el que usaba para el caballero escarabajo, y echó un vistazo. El rostro de Hansen se ensombreció. En su frente, entre las cejas, había un único punto rojo. Intentó frotarlo,
pero era como si estuviera grabado a fuego. No importaba cuánto lo frotara, no desaparecía. Hansen miró más de cerca. El punto rojo estaba en la superficie de su piel, pero era tan obstinado como si estuviera incrustado en ella. Parecía poco probable que pudiera quitarlo pronto. Rápidamente, Hansen hizo correr su Sutra Dongshuan para ver si había algo malo en su cuerpo. Para su alivio, no había ningún problema y todo parecía normal. Entonces, ¿qué es esto exactamente? Entonces Hansen pensó en el espíritu que había salido de detrás de esa puerta de metal y en las cosas que había dicho. Tan pronto como su mente reflexionó sobre esos acontecimientos, una sensación de inquietud comenzó a crecer. Pero aún no estaba demasiado preocupado. El espíritu podría haberlo matado si hubiera querido, así que estaba claro que aún no estaba en la cuerda floja. Pero a Hansen le molestaba saber que había recibido una marca aparentemente permanente en la frente. Si no me equivoco, ese espíritu debe venir del tercer refugio. El rinoceronte sagrado debe haber sido llevado allí. ¿Pero por qué se detendría a ponerme una marca? Hansen frunció el ceño, incapaz de entender lo que había sucedido. Ahora mismo, Hansen quería irse del desierto negro de una vez por todas. Estaba ardiendo de curiosidad, así que quería volver a la civilización y empezar a preguntar sobre el tercer refugio. No podría aprender nada en su ubicación actual. Hansen no tenía prisa por aprender sobre el tercer refugio, ya que no tenía ninguna conexión inmediata con el lugar y pasaría un tiempo antes de que fuera allí. Pero ahora las cosas eran diferentes. Un ardiente deseo se había arraigado en su corazón, quería saber cómo era el misterioso tercer refugio. A kilómetros a su alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, solo había un desierto sofocante. No había ni un solo refugio a la vista. No podía hacer nada desde donde estaba ahora mismo, así que lo único que podía hacer era seguir con lo que había estado haciendo hasta ahora. Medio día después, el hada les alcanzó y voló alrededor de Hansen con una mirada de emoción. Sin embargo, él no le prestó mucha atención. Se quedó sentado en el rugidor dorado y jugó con la lágrima cristalizada del rinoceronte. Lanzó su Sutra Dongshuan para ver si podía absorberla. Pero el Sutra Dongshuan no funcionó como se esperaba, a pesar de su simulación del flujo de energía del rinoceronte. Hubo una reacción diferente. La lágrima en su mano se derritió en una especie de agua sagrada que se filtró en su cuerpo. Por curiosa que fuera, no recibió ningún anuncio de aumento de gen. Esto le decepcionó. Pero la lágrima era como una luz sagrada que limpiaba cada una de sus células. Su piel comenzó a pelarse, mientras la suciedad salía a la superficie y era desechada. Después de que este proceso comenzara, Hansen podía desprender grandes capas de su piel. Era como si estuviera mudando, y cada vez que se quitaba algo de su piel vieja, ahora muerta, aparecía más suciedad que se limpiaba. Después de hacer esto 4 veces, su cuerpo se sintió muy aliviado y con una comodidad que nunca antes había conocido. Ahora sentía como si antes hubiera sufrido una gripe y una horrible congestión nasal. Pero ahora se había curado por completo. Su nariz estaba despejada y podía respirar como nunca antes. Esto sí que es bueno de verdad. Hansen estaba sorprendido, sintiendo como si su cuerpo acabara de renacer. La efectividad de la lágrima era increíble. Esta era la lágrima que cayó de los ojos del rinoceronte mientras evolucionaba. Poseía un poder nirvánico, y a través de esta energía que había absorbido de la lágrima del rinoceronte, se sentía renacido. Incluso si tomara el fruto del cactus y se lo comiera, pensó que la lágrima que había recibido era un elemento mucho mayor. Aunque esta lágrima sagrada del nirvana no aumentó el número de genes de Hansen, sí los fortaleció. La calidad de los genes siempre superaba a la cantidad. Puede que su nivel existencial no hubiera aumentado, pero tal tarea era algo que llevaría mucho tiempo hacer. De todos modos, era algo para lo que Hansen estaba preparado.
La suciedad y la piel vieja de Hansen continuaron desprendiéndose, y su cuerpo realizó este ciclo 10 veces antes de detenerse. Esto no ocurrió en el transcurso de un día, sin embargo. Pero después de que terminó, su cuerpo estaba pesado. Todo en su visión se volvió borroso, y su anterior facilidad para respirar se convirtió en una lucha. Sentía como si la atmósfera hubiera sido consumida por el smog o el polvo. Hansen estaba sorprendido. Se sentía como cuando se convirtió en un evolucionado, y se estaba quedando en el primer refugio. Era ese tipo de sensación, pero no tan fuerte. Afortunadamente, mi cuerpo no ha evolucionado lo suficiente como para ser excluido del segundo refugio. Si lo hiciera, sería terrible. Si me excluyeran, tendría que convertirme en un superador antes de llegar al tercer refugio. Hansen suspiró, y luego continuó pensando. A veces, no puedo simplemente comer al azar lo que se me antoje. Esta lágrima está mucho más allá de lo que esperaba. Es demasiado poderosa. Supera lo que normalmente ofrecen las supercriaturas. Aunque su forma física no aumentó, su primer bloqueo genético se abrió de par en par. Y eso fue un shock. Aunque no había alcanzado una forma física de 300 y se había convertido en un ser celestial, ya podía desatar su verdadero poder. Esto lo hizo exuberantemente feliz. Era una lástima que Zhou Yumei estuviera con él, porque le apetecía probar sus nuevos poderes. Los hombres buenos siempre reciben buenas recompensas. Hansen no podía dejar de repetirse esta frase a sí mismo. Si otros supieran lo que estaba pensando, lo verían con desprecio. La verdad era que nunca había hecho ni pensado en realizar una buena acción. Hansen continuó cabalgando a través de las sofocantes tierras baldías del desierto negro por aburrimiento. Buscando ocupar su mente, decidió investigar un poco más el flujo de energía del rinoceronte blanco. El rinoceronte era increíblemente fuerte, así que su flujo de energía no podía ser tan malo. Por lo tanto, Hansen quería probarlo. Hansen descubrió entonces que la luz sagrada no se prestaba a ningún acto de agresión. La luz sagrada podía curar heridas y proporcionar efectos curativos impresionantes, pero no podía utilizarse para ataques. Las heridas pequeñas podían ser curadas inmediatamente por la luz, pero la eficacia general futura dependería del nivel del individuo. No tenía suficiente forma física en este momento, y su energía no era ni de lejos tan impresionante como la del rinoceronte. Por lo tanto, cualquier luz sagrada que simulara no sería tan fuerte. Aún así, esto satisfizo a Hansenador. Vivir en este mundo era impredecible, y las cosas podían cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si alguna vez hubiera una crisis, y se necesitara ayuda médica pero no se pudiera encontrar, esta habilidad resultaría increíblemente valiosa. Después de caminar durante una docena de días, sus ojos se encontraron con la vista del desierto de Gobi y una montaña cercana. Esto hizo muy felices a Hansen y Zhou Yumei, ya que ahora, por fin, habían salido del desierto negro. Hansen aceleró su paso deseando llegar a un refugio. Quería regresar a la Alianza y averiguar todo lo que pudiera sobre el tercer refugio. Capítulo 772. El contrato espiritual. Hansen y Zhou Yumei comenzaron a cruzar la montaña, y no mucho después, se toparon con otro humano. Zhou Yumei casi saltó de alegría. Chico malo. Ya no puedes amenazarme. Zhou Yumei le dijo a Hansen en tono burlón, después de preguntarle al tipo si había algún refugio cerca. Luego saltó arriba y abajo con alegría infantil. Una vez que lleguemos, prepara la suma de dinero que me debes. Tengo aquí la pila de pagarés, sellados y firmados. Ni se te ocurra intentar escabullirte para no pagarme, Dijo Hansen fríamente. Zhou Yumei le sacó la lengua a Hansen y se dio la vuelta con un resoplido para caminar en dirección al refugio. ¿Te vas así sin más? Hansen detuvo a Zhou Yumei. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Preguntó Zhou Yumei, con aparente confusión. Puedes irte,
Pero si dejas a Pequeño Naranja en un refugio, ¿no tienes miedo de que otros intenten matarlo? Dijo Ansenador. ¿Qué hay para que me preocupe? Incluso yo sé que nada puede competir con Pequeño Naranja. Dijo Zhou Yumei, mientras le daba una palmada orgullosa en la cabeza a Pequeño Naranja. ¿Estás sugiriendo que permitirás que Pequeño Naranja vaya por ahí asesinando gente en el refugio? Preguntó Ansenador. Zhou Yumei frunció el ceño y dijo. Bueno, ¿qué más se supone que haga? Puedo establecer un campamento aquí, y puedes permitir que Pequeño Naranja se quede. Ansen sacó su tienda de los paquetes que revestían a Gruñidor Dorado, y la levantó. Después de montarla, Ansen le dijo a Pequeño Naranja, al Zorro Plateado y a la pequeña hada que se quedaran dentro. Todos los que no pudieran ser teletransportados se quedarían. Luego convocó al Príncipe de Acero y le ordenó que se quedara atrás para proteger el campamento también. Si alguien se acercaba, el Príncipe de Acero podría parlamentar con ellos para evitar que se acercaran. Si la gente no hacía caso de lo que el espíritu les decía, lo que sucediera después no era algo de lo que Ansen pudiera ser considerado responsable. Si alguien tenía un deseo de muerte, entonces eso era cosa suya. Después de prepararlo todo, Ansen llevó a Zhou Yumei al refugio humano. Era solo un pequeño refugio de caballeros poco conocido, pero les dijeron que unos cientos de kilómetros más allá se encontraba otro refugio que era de gran tamaño. Ese era un refugio real. Sin duda servía de centro para innumerables otros humanos. Ansen y Zhou Yumei tenían prisa por llegar allí. Sin detener a nadie más para obtener información, viajaron al refugio lo más rápido que pudieron, para poder teletransportarse de vuelta a la Alianza. Cuando regresó, Ansen llamó a Ji Yanran para informarle de que había estado a salvo en su ausencia. Hablaron durante un rato, y durante su conversación, Ansen se aseguró de preguntar sobre el tercer santuario de Dios. Espérame en tu habitación, traeré a Annie conmigo. Este no es un tema apropiado para ser discutido por un comunicador. Ji Yanran colgó entonces. No mucho después, Ji Yanran visitó la habitación de Ansen con Annie a cuestas. Después de que Ansen la saludó en la entrada, y las hizo tomar asiento, Ji Yanran se giró para hablar con Annie. Annie, cuéntale a Ansen sobre la situación en el tercer santuario de Dios. Annie miró a Ansen y con una expresión confusa, dijo. La razón por la que la Alianza impide que los superadores discutan sobre el tercer santuario de Dios es porque somos el nivel más bajo de los habitantes del tercer santuario de Dios. Los verdaderos maestros del tercer santuario de Dios son los espíritus, y ellos gobiernan el lugar. De ninguna manera. ¿No debería haber 1.000.000 de superadores humanos viviendo allí? Ansen se quedó impactado ante esta revelación. Sí, hay 1.000.000, pero están perdidos y dispersos por todo el tercer santuario de Dios. Encontrar a otro humano es raro, y tendrías suerte de encontrar solo uno en un viaje que abarque la distancia entre 10 refugios. Si ascendieras para entrar al tercer santuario de Dios y terminases llegando a un refugio humano, sería como ganarse la lotería. Annie explicó la situación sin emoción alguna. Eso es bastante sombrío. Dijo Ansen con una sonrisa irónica. Annie de repente esbozó una sonrisa complicada y dijo. ¿Sombrío? ¿Crees que eso es sombrío? Eso no es ni la mitad. Cuando los humanos entran al tercer santuario de Dios, todos son enviados a un refugio. Si no terminan en un refugio humano, ya sabes dónde terminan, ¿verdad? ¿Refugios de espíritus? ¿Cómo es eso posible? Los ojos de Ansen se abrieron como platos, incapaz de comprender cómo sería tal escena. En el tercer santuario de Dios, incluso las criaturas ordinarias podían ser seres celestiales, e incluso los refugios de espíritus de nivel más bajo estarían repletos de espíritus y criaturas. Cualquier humano que llegara al tercer santuario de Dios para ser recibido por tal horror estaría condenado. Sería imposible para ellos resistir tal poder.
No me extraña que tanta gente elija no mudarse al tercer santuario de Dios entonces. Ir allí suena mucho a sentencia de muerte. Los millones de evolucionados que sobreviven allí deben ser increíblemente fuertes. Ansem tenía una sonrisa irónica. ¿Fuertes? De nuevo, debo decirte que estás equivocado. Son una vergüenza para la raza humana. Dijo Annie fríamente. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Ansem era demasiado perezoso para pensar en lo que estaba insinuando, así que le pidió que lo explicara todo. Ganarse la vida en el tercer santuario de Dios solo se puede hacer de 3 maneras diferentes. Primero, podrías terminar siendo enviado a un refugio de espíritus de nivel inferior. Los espíritus y las criaturas deambulan por allí, pero si puedes escapar, entonces vives. En segundo lugar, puedes ser enviado a un refugio humano y estar a salvo desde el principio. Annie se detuvo un momento, pero luego continuó diciendo. Por muy difícil que sea la primera opción, la segunda no es nada fácil de lograr. Los refugios humanos son una rareza. En comparación con los innumerables refugios de espíritus, el número de refugios que poseen los humanos es muy pequeño. También es raro terminar en refugios de espíritus ordinarios, debido a que la mayoría han sido destruidos por espíritus competidores. Cuando son conquistados, no son tomados. Quedan en ruinas y así se dejan. Los refugios inferiores son rápidamente superados por los superiores. ¿Mencionaste 3 posibilidades diferentes? Ansem frunció el ceño, entendiendo que la tercera tenía que ser la más importante. Sí, hay otra opción. Y es ceder al gobierno de los espíritus. Puedes firmar un contrato con ellos, jurando lealtad y fidelidad a su mandato. Una pérdida de tu vida, por así decirlo. Dijo Annie con calma. La reacción de Ansem, sin embargo, fue todo menos tranquila. Estaba horrorizado. Esa era la razón por la que la Alianza no daba a conocer la situación a los demás. En el tercer santuario de Dios, los humanos son hechos esclavos, la mayoría de las veces. Lo único que puedo asegurarte es que, si terminas en un refugio de espíritus de nivel inferior, entonces felicidades. Lo más probable es que vivas. Son interraciales, y si firmas un contrato con ellos, serás tratado como un miembro justo de su sociedad. Solo si fuera un refugio de clase superior, se te podría ofrecer un contrato para someterte a la esclavitud. Y si no puedes proporcionar los recursos que te encargan obtener o que desean al principio de tu llegada, entonces puede que ni siquiera se te conceda la misericordia de ser su esclavo. Te matarán sin dudarlo. Annie no habló más, pero Ansem estaba empezando a entender bastante bien la complejidad de la situación en el tercer santuario de Dios. A través de esta discusión, una cosa quedó clara para Ansem, sin embargo. Cuando ese espíritu trajo el rinoceronte al tercer santuario de Dios, debió haber espiado el poder dentro de Ansem y, por lo tanto, lo marcó. En el futuro, lo más probable es que también traiga a Ansem con él. Por supuesto, solo era una marca. No era como si se hubiera firmado un contrato genuino. Los contratos solo se firmaban si ambas partes estaban de acuerdo. Me pregunto qué clase es ese espíritu. Si puede venir al segundo santuario de Dios y darle un aventón al rinoceronte a casa con él, su nivel no puede ser tan bajo. Ansem pensó profundamente, sin querer convertirse en el esclavo de algún espíritu. Aún así, firmar un contrato con un espíritu no es del todo malo. Podría haber beneficios en tal cosa. Dijo Hiyanran. ¿Qué beneficios habría? Preguntó Ansem con sorpresa. Capítulo 773, Gen Espíritu. Gen, espíritu. Hiyanran pronunció lentamente ambas palabras. ¿Genes espíritu? ¿Puedes obtener genes comiendo espíritus? Los ojos de Ansem se abrieron como platos, ya que era la primera vez que oía hablar de algo así. Hiyanran se rió y dijo. No.
No puedes obtener puntos de genes comiendo espíritus. Comer espíritus no tiene sentido. Ansem no respondió, y en su lugar esperó en silencio la explicación de Yi Yanran. Las diferencias entre el segundo santuario de Dios y el tercer santuario de Dios eran demasiado grandes. Annie, deberías explicar esto. Yi Yanran no podía explicarlo ella misma, ya que no había estado en el tercer santuario de Dios, por lo tanto, temía no poder describirlo tan eficientemente como le gustaría. Annie asintió y dijo: El primer santuario de Dios y el segundo santuario de Dios requieren que mates criaturas para aumentar tu forma física. En el tercer santuario de Dios, además de la forma física, también debes abrir tus bloqueos genéticos. Hay dos formas de desbloquear los bloqueos genéticos. Primero, es a través del arte hipergenético que aprendes. Cuando tu forma física se vuelve más fuerte, y practicas más y más con la misma habilidad, puedes desbloquear niveles más altos de tu bloqueo genético. Este método requiere los puntos geno de las criaturas. Cuanto mayor sea tu forma física, mayor será la posibilidad de desbloquear un bloqueo genético. También tiene algo que ver con tu arte hipergenético. Algunas habilidades tienen de 3 a 4 bloqueos, mientras que otras tienen de 8 a 9. Annie hizo una pequeña pausa antes de continuar. Luego, dijo: El segundo método para desbloquear un bloqueo genético es obtener puntos geno de espíritu de un espíritu. Si un espíritu ha desbloqueado 3 de sus bloqueos genéticos, puedes recibir 100 puntos geno espíritu de ellos. Esto te permitirá desbloquear un bloqueo genético. Se necesitan 300 puntos geno espíritu para desbloquear 3 bloqueos. El poder que obtienes al desbloquear los bloqueos genéticos será el mismo que reciben los espíritus. Tu elemento y tu arte hipergenético no importan. Entonces, déjame entender esto bien, si un espíritu ha desbloqueado 9 bloqueos genéticos, y me otorga 900 puntos de genes, ¿eso significa que puedo ser un élite con 9 bloqueos genéticos abiertos? Ansem se sorprendió por esta cantidad de información que estaba recibiendo. Así es como se supone que funciona, sí. Pero incluso si el espíritu te diera un punto geno espíritu, necesitarías un nivel de forma física capaz de recibir ese poder. Si es demasiado bajo, tu cuerpo no podrá contener el poder. Tu cuerpo se descompondrá si desbloquea demasiados bloqueos genéticos a la vez. Explicó Yi Yanran. Los puntos geno espíritu son importantes para los espíritus, ten en cuenta. No se los regalarán al azar a los humanos. Añadió Annie. Entonces, ¿cómo puedo obtener estos puntos geno espíritu? Preguntó al senador. Firmas un contrato con un espíritu y te conviertes en miembro de la sociedad de su refugio. Si te desempeñas bien, pueden recompensarte con una buena cantidad de estos puntos geno espíritu. Annie miró a Hansen con una pausa en su discurso, pero luego continuó diciendo: Claro, si eres lo suficientemente poderoso, entonces puedes tomar una piedra espiritual. Si el espíritu no se autodestruye y, en cambio, te acepta como su nuevo amo, puedes ordenarle al espíritu que te proporcione todos sus puntos gen de espíritu. Pero los espíritus rara vez aceptarían amos en el tercer santuario de Dios, y la posibilidad de que eso suceda es extremadamente baja. Y además, los espíritus de bajo nivel no son muy útiles. Los niveles en los que pueden ayudarte a desbloquear son demasiado bajos. Dijo Yi Yanran. ¿De verdad los espíritus proporcionarían puntos gen de espíritu a los humanos? Ansem dudaba de esta afirmación, encontrándole difícil de creer que los espíritus estuvieran realmente dispuestos a proporcionar puntos gen de espíritu a los humanos, una raza diferente. Lo hacen, si firmas un contrato con ellos y aceptas al espíritu como tu amo. A los ojos de los espíritus, los humanos no son mejores que las criaturas que generalmente comandan. Te tratarán como a las criaturas, y los espíritus tratan a las criaturas como te tratan a ti. Le dan puntos gen de espíritu a las criaturas.
Pero a los espíritus de nivel superior les resulta más difícil obtener sus puntos gen de espíritu. Dicho esto, se sabe que algunos humanos han desbloqueado 8 de sus bloqueos genéticos con puntos gen de espíritu. ¿Puede un espíritu en el segundo santuario de Dios proporcionar puntos gen de espíritu a los humanos? Preguntó al senador. En el segundo santuario de Dios, no existe tal criatura ahora mismo. Pero la gente ha teorizado que si un espíritu tuviera la misma fuerza que una supercriatura, de hecho podrían tener puntos gen de espíritu. Pero es muy probable que un bloqueo genético sea lo máximo que puedan proporcionar, y eso no vale mucho. Y de todas formas, es muy probable que los humanos no puedan obtener un espíritu de tal poder aquí. Respondió Hiyanran. Los puntos gen de espíritu pueden otorgarte poderes diferentes a cualquiera que hayas tenido. Pero mejorar tu propio cuerpo para sostener tal poder es igual de importante. Después de todo, los puntos gen de espíritu no te pertenecen originalmente. Solo haces uso de los poderes que proporcionan, no posees ni comandas la distribución de los puntos gen de espíritu. Desbloquear los bloqueos genéticos a través de tu propia fuerza es mejor, en general. Su tolerancia y armonía con tu cuerpo serían mucho más apropiadas. Las verdaderas élites siempre dependen de los poderes que se han ganado por sí mismas. Desbloquean los bloqueos genéticos canalizando su propia fuerza. Explicó Anye. Después de hablar con Anye y Hiyanran, Ansem ahora había aprendido mucho más sobre la estructura básica del tercer santuario de Dios. Aunque el poder obtenido de los puntos gen de espíritu no era perfecto, podría considerarse un atajo. Suponiendo que pudiera recortar algunas esquinas y obtener tales poderes de una manera más rápida como ella estaba sugiriendo, a Ansem le gustaba la idea. Con poderes más fuertes, Ansem podría matar criaturas con mayor facilidad y, posteriormente, mejorar su propio poder a través de sí mismo. No había nada que impidiera tal cosa. Pero si querías puntos gen de espíritu, tendrías que firmar un contrato con un espíritu. Si no lo hacías, no te proporcionaría ninguno. Había muchos pros y contras que sopesar cuando se trataba de la firma de tal contrato. Los humanos comunes no tenían mucha opción y se veían obligados a firmar tales contratos. Me pregunto qué nivel tendría el espíritu que se llevó al rinoceronte. Pensó Ansem para sí mismo. Durante el tiempo de Ansem de vuelta en la Alianza, el concejal Zhou contactó a la familia He. Él y su familia estaban increíblemente agradecidos por el esfuerzo de Ansem por guiar a su hija a salvo fuera del desierto negro. A cambio, les enviaron muchos regalos caros. Hiyanran se sorprendió al ver la lucrativa lista de regalos. Ella se rió y dijo: Parece que Zhou Yumei es muy importante en su familia. No creo que esta gratitud se deba a su posición en la familia. Apostaría a que están más preocupados por su posesión de una supercriatura mascota. Si crece, sería increíblemente poderosa y eso de hecho la afirmaría como una figura prominente. Ansem procedió entonces a contarle a Hiyanran la historia del encuentro de Ansem y la posterior aventura con Zhou Yumei y Pequeña Naranja. ¿Es posible tal cosa? Esta es una gran oportunidad. Tengo que proporcionarle esta información a mi familia. Hiyanran y Anye tenían los ojos muy abiertos. Si os gustan las mascotas, puedo daros una. Ansem se rió. Anye puso los ojos en blanco, sin creer lo que Hansen le contó. La cría de una supercriatura sería increíblemente poderosa, y criar una seguro que sería más difícil que matar una. Zhou Yumei tuvo mucha suerte, supuso. Lograr la posesión de una no sería tarea fácil.